Saludos, Kikosis, su programa más querido de la televisión venezolana. Y no porque lo diga yo, porque me lo dice a mí la gente en la calle, caramba. Ese es un programa que permite discutir, donde hay debate, y el debate es fundamental. Y para ello tenemos como invitado hoy a Daniel Castro, que es vicepresidente de Unión y Progreso, va primero en la lista allá en Mérida, por una alianza que tiene Nuvipa, Pro Ciudadanos, varios partidos. Y como yo estuve en Mérida, allá nos conocimos durante la campaña. Tú sabes que yo narro, cuando se ganó la parlamentaria, en Mérida se perdió el último de los diputados, o sea, para agarrarlos todos, por un problema de falta de cuidado, de observación, porque aparecieron unos votos por ahí que se dice que no eran, que eran de una máquina que tenían metían no sé dónde. Yo no sé, toda una fábula ahí, pero lo cierto es que no se cuidó. Pero el día más importante de los que yo he vivido en estos 22 años fue ese día, porque la gente salió de todos lados, de los barrios, de las urbanizaciones, todas las calles llenas, la gente en caravana. La alegría fue tal que esa alegría yo solo la he visto producto de elecciones, producto de victorias electorales. Porque de la otra propuesta, que es la salida de esas duras, nunca hay alegría, porque son tormentosas, son tiros, cosas, conspiraciones. Pero hay una cultura en Venezuela del voto, que aun cuando hay quienes creen que es un problema táctico, que es un detalle, hay una cultura del voto, sobre todo en los sectores populares que entienden, o en nuestro mundo rural, en la Venezuela rural, porque imagínate tú metido por allá en una hacienda, en un pueblito chiquito, ¿qué opciones tienes sino votar? O sea, ¿qué vas a hacer? Quemar unos cauchos. En cambio, el voto es significativo. ¿Cómo ves tú la cosa en Mérida? Porque en Mérida el gobernador está en la de que no vota y el alcalde Alcides está en la de que vota. ¿Cómo ves tú la cosa allá? Bueno, buenas tardes, Kiko. Pues Mérida siempre ha tenido la particularidad de que cuando nos ha tocado combatir en todos los escenarios, lo hemos hecho. Nunca hemos entrado en esa diatriba que si votar sí o votar no. El estado de Mérida es una de las pocas regiones que tiene la representación de varios alcaldes que llegaron producto del voto y un gobernador que llegó producto del voto. Es decir, hemos participado en protestas cuando nos han tocado, cuando nos toca votar, votamos. Ahora, la situación en este caso debe ser igual. Los merideños tienen que salir, y no solo los merideños, en sí todos los venezolanos, para intentar buscar ese cambio, esa alegría que se llevó en el 2015 cuando se obtuvo el Parlamento Nacional. Es importante que los ciudadanos entiendan, como tú mismo lo dices, de que la herramienta que tiene el ciudadano para poder manifestar su descontento y canalizarlo es por medio del voto. Si buscamos otras alternativas, a lo mejor no vengan tantas alegrías, porque cualquier circunstancia que nos lleve a la muerte de venezolanos no podemos apostar a eso. Esto se gana con inteligencia. La gota rompe la piedra no por su fuerza, sino por su constancia. Y tenemos que seguir trabajando, pero sin generar falsas expectativas en la gente de que es tanto tiempo o que es tanto tiempo. El tiempo de esto es indefinido, pero hay una ruta que es clara, que es la electoral. Si nosotros asistimos en lo electoral, podemos obtener resultados y podemos ir buscando los mecanismos para lograr un cambio en el país. Aquí hay una explicación muy clara del por qué en Venezuela los factores de oposición no han podido generar ese cambio que necesita Venezuela. Cuando en el 2013 asistimos a las elecciones presidenciales, los venezolanos obtuvieron, la opción democrática obtuvo 7.200.000 votos aproximadamente. En el 2015 se obtuvo un poco más de 7,5 millones de votos. Vino las elecciones regionales y los llamados a abstención bajó a 4 millones y tanto de votos. Posterior a eso, las elecciones alcaldes, 3 millones y tanto. Vinieron las elecciones presidenciales, 1 millón y tanto. Vinieron las elecciones a concejales, un poquito más de 1 millón. Es decir, si nosotros hubiéramos mantenido los resultados del 2015, en estos momentos tuviéramos 20 gobernaciones de oposición. Tuviéramos más de 280 alcaldías en nuestras manos. ¿No sería eso una fortaleza para la oposición? Ir contrarrestándole los espacios al gobierno e ir fortaleciéndonos. Pero hemos insistido en hacer el llamado a la abstención y de evitar de que los venezolanos por medio de las urnas puedan conquistar los espacios. Aquí la preocupación es táctico, que si en diciembre del año próximo ganara la abstención, nos encontraríamos en diciembre del año que viene con el Parlamento Nacional en manos del oficialismo,
23 gobernadores en manos del oficialismo y 335 alcaldes en manos del oficialismo. Yo llamo a la reflexión a la gente. ¿Sería eso beneficioso para nosotros? ¿Tendríamos suficientemente fuerza para salir adelante cuando regresaríamos prácticamente al escenario del 99, cuando esta oleada que vino con Chávez ganó casi todo el país? Yo creo que no. Pero Entonces, te voy a decir una cosa. Tú vas a ver que en las elecciones de gobernadores y en las de alcaldes, si las pegan o no, igualito, como muchos que hoy llaman a la abstención van a aparecer llamando a votar. Porque no solo ahorita, en las elecciones americanas, que es a principios de noviembre, se va a decantar, porque si el señor Trump pierde, cosa que yo le prendo velas todos los días para que prenda, porque ese señor es el mal en persona, tiene unos grupos, QAnon, que viven conspirando, inventando mentiras, intrigas, que generan anticomunismo, persiguen a todo el que piensa distinto, es comunista, traidor, vendido, cosas de esas, y han vuelto al mundo, un mundo polarizado, un mundo peor, porque hemos regresado a los escenarios de la Guerra Fría. En vez de entendernos, de comprender la tolerancia y la diversidad, que son las realidades y las sociedades, que las verdades no son blanco y negro, sino que tienen muchos tonos y matrices, bueno, ahora todo lo simplificamos. Fíjate que una de las características de estos grupos es que todo lo que es chino, ruso, cosas es malo, ¿no? Entonces la vacuna rusa, yo he visto gente muy seria, no, esa vacuna no te la pongas. Momentico, ya va, ¿y por qué los rusos en tecnología farmacéutica explícame, son peores o mejores que alguien? ¿O por qué los chinos? O sea, porque uno sí y uno no, pero es que como eso es lo que irradian, entonces todo el mundo agarra cosas. Y tú vas a ver que esas tendencias radicalizadoras, porque hasta el propio Trump dice que le van a hacer fraude en las elecciones norteamericanas. Los seguidores de Trump, de esas ideas elementales, simplistas y hasta torpes, atrasadas, tú vas a ver que aquí van, ay Dios, es que, y seguirán algunos de ellos pensando que las salidas mágicas, las mentiras, porque las invasiones son mentiras, y todo ese cuento es una mentira, pero están impulsadas por estas redes, por estos laboratorios, por esta polarización obligada. Y tú verás que muchos de estos que tú los ves, no votes, después lo vas, ay sí, aquí estoy, tú sabes, es reflexionado, no hay problema, que vengan todos. Pero hay una situación que va a ir modificándose. La elección americana, a partir de la elección de la Asamblea Nacional, hay unos sectores del chavismo, oye, que le están haciendo más oposición a Maduro de lo que se le hace a esa oposición radical o cualquier otra. Entonces, esa realidad se va a aparecer y seguramente va a haber un barajo. Y vamos a ver entonces menos llamando a la abstención de los que hay ahorita. Pero cuando regresemos vamos a hablar de eso. Te lo uso así largote para que después te despliegue. Ya regresamos aquí en su programa de Revolución. Cuídense de los cubanón y de los conspiradores intrigantes de las redes, que pura mentira. Eso es mentira, que Robert es bonito, no es verdad. Bueno, te dice todo ese cuento de que todo esto va a variar. Yo creo que viene una realidad distinta y que todos esos factores radicalizados que mienten en sus propuestas son mentirosos, como dice Capriles, inventan ficciones que no existen, que todo eso se va a ir disolviendo porque al final la política va a aparecer. ¿Qué es la política? La inteligencia y la lógica. Y entonces vamos a ver, seguramente Ramón Guevara va a aparecer queriendo reelegirse. Te lo he puesto lo que tú digas aquí. Bueno, mira, a los latinos siempre nos han utilizado como un mecanismo por lo decisivo que son el voto de este sector hispano en las elecciones americanas. Y siempre los que se han ido con algún resentimiento de sus naciones por las situaciones políticas que hay. Es decir, mientras más ellos utilicen el discurso bélico, más van a impactar en el estado de la Florida, que es sumamente importante para definir las elecciones en Estados Unidos. Pero yo creo que aquí la circunstancia es dejar de hablar de lo que sucede en Norteamérica. Inclusive tengo amigos en estos momentos enfrentados por quién apoya a Trump o quién apoya a Biden. Es decir, estamos llevando la polarización que ha sido característica en Venezuela, ahora a otro escenario, el internacional. Porque Trump es esto, porque Biden es esto. Te voy a ser sincero, Kiko, para mí ninguno de los dos es buen candidato. Porque el momento que tú vas a ser el representante de la primera potencia del mundo y en un debate como el que se dio, se están acusando, tú robaste, tú no pagas los impuestos,
tu hijo es tal, cállate, mentiroso. Es decir, no se lleva... Y se te olvidó la clave, payaso. Payaso. Entonces, no hay un discurso de altura, entonces es decir... Porque ha simplificado el discurso. Entonces, no hay una representación válida porque ese debate lo vieron niños, familias, jóvenes estudiantes, jóvenes políticos. ¿Qué mensaje le estás transmitiendo a tu país por medio de un debate tan carente de ideas y de discurso? Es decir, no es representativo, porque a la final lo que sí es importante es lo de Venezuela. Si gana Trump, se aplaude. Si gana Biden, se aplaude. Porque salieron... No, yo no voy a aplaudir a todo el que está loco. Cualquiera de los que sea salió electo por el voto popular y las mayorías. No, Trump. Y esa es la expresión Trump es el diablo. Y esa es la expresión de los ciudadanos. Ahora, lo que sí es importante es lo que está ocurriendo en Venezuela. Lógicamente, aquí hay actores de la vida política que están ya haciendo el juego a la abstención para este proceso, pero están esperando a ver qué ocurre el año que viene, porque hay 2 procesos electorales el año que viene, el de gobernadores y el de alcalde. Ahora, el que es demócrata, en esta, en la que viene y en la de más arriba. No puede ser demócrata nada más cuando a mí me toca. Entonces, aquí lo interesante es de que hay la intención de que la gente vote. Estamos convencidos de que la gente va a salir a votar como un mecanismo para poder manifestar su descontento con el régimen. Y pues nosotros estamos haciendo un trabajo desde Unión para el Progreso para fomentar el voto. Es importante decir que desde Unión para el Progreso hemos transmitido un mensaje a cada uno de los venezolanos de confianza en estos momentos de tanta dificultad, donde estamos debutando a nivel nacional, más no somos un partido nuevo porque nace en el estado Carabobo como una organización política regional que tuvo el éxito con el alcalde Miguel Cochola en un proceso electoral. Pero estamos debutando a nivel nacional y hemos conformado una plancha en todo el país para llevar a los mejores hombres al Parlamento Nacional. Es importante decir que una de las cosas que hemos hecho hincapié de Unión para el Progreso es que el país se tiene que levantar es de abajo hacia arriba, no como es usual de arriba hacia abajo. Pero acá, no te me vayas a promover el partido que estamos en una discusión. Ya te vi. Okay. Ya vamos a hablar de eso. Fíjate lo siguiente. La geopolítica se nos metió aquí. Aquí hay rusos, chinos, turcos, americanos, cubanos, todo el mundo metido aquí. Entonces déjame meterme también en tu país. Porque además estas redes, estas cosas, lo positivo de las redes es que el mundo es más global, como decía McLuhan. Entonces la realidad, fíjate que en todos lados se está discutiendo, hay 2 tendencias, plurales en sus contenidos ambas. Hay una que encarna a Trump, que es el atraso, el anticomunismo, la Guerra Fría, la economía sin calor humano, eso lo encargan ellos. Y hay otra que lo vimos en el debate en Nueva York, el gobernador Cuomo, cuando Trump le dijo, abre los negocios, le dijo, un momentico, no, yo lo hablo cuando haya seguridad. Hay otra humana que está clamando por reconocer el planeta, por la sensibilidad hacia los que menos tienen, por reconocimiento a las minorías, que está pidiendo, oye, que revisemos en pandemia lo que hemos hecho como planeta. Esa yo la suscribo, y esa es muy plural, porque esa es una mayoría en el mundo constituida de minorías y de grupetas, de la realidad, todas las sociedades son diversas. Entonces, yo me inscribo en la defensa de la democracia, en las salidas de elecciones, en la paz, en los caminos de progreso, yo me inscribo en eso. Lo otro, esa cosa derechosa, intervencionista, que irrespeta las realidades y las autonomías de los países, eso hay que combatirlo como ellos lo combaten, porque ellos han creado un mundo fantasioso, una realidad en la cual todo el mundo es malo, ellos son los únicos buenos, y ellos son, bueno, los defensores reales de la libertad. Fíjate que el domingo hubo en Italia una protesta de estos grupos que ven conspiraciones en todos lados, donde se quitaron el tapabocas y como 2.000 personas gritando que el COVID-19 no existe. Imagínate tú el nivel de locura de esa gente. Que, Trump está perdiendo las elecciones porque no se ponía el tapabocas porque para él eso era un detalle. Después inventó que tenía coronavirus, porque le dieron una pela. En ese debate que tú dices que es feo, le dieron una pela. No solo le dieron payaso, sino que no logró responder a la estrategia del otro. Entonces, el mundo es muy complejo. Y Venezuela tiene que inscribirse dentro de esa realidad. Te digo todo esto para que me des tu opinión sobre la ley esta antibloqueo, que ha sido muy polémica. Todo el mundo está en contra de la ley, pero la ley tiene unos detalles
que sería importante revisar sobre el tema económico, porque la revolución, el socialismo del siglo XXI, que durante todos estos años no retrocedió, sino todo era ideologizado en términos económicos, que expropiaba, se metía por todos lados, ahora está diciendo que hay que devolverle las propiedades a quienes se la quitaron, que hay que traer capitales extranjeros, que hay que darle entrada a los capitales internos privados a la economía, al oro, al coltrán, a todo eso, que es un cambio y es un viraje, solo que la manera en que lo están haciendo es y respetando la Constitución, imponiendo silencio. Dame tu opinión de eso, para ver, vamos a ver, para ver si la gente va a votar por ti. Bueno, mire, desde el 2013 para acá no hay ninguna política económico-social que haya tenido un impacto relevante en lo que ha llevado el gobierno de Maduro. Ahora, para él fomentar esa ley, primeramente tiene que ganar confianza en los sectores empresariales y productivos económicos del país. Para eso tendría que, primero, entregar algunas empresas que han sido expropiadas. Segundo, fomentar el capital en divisas para esas empresas. Y tercero, permitir que las empresas también puedan transportar su comercio, sus productos en el país sin obstáculos. Yo vine desde Mérida, Kiko, y es abusivo los niveles de puntos de control que hay de los cuerpos policiales. Y en cada punto de control, cada vez que pasa una caba o un camión, a la derecha. ¿Qué es lo que sucede? En Guacara tuve la oportunidad de conversar con un transportista de Lechosa, de Mérida. Me decía, ¿ya para qué sigo? Sí, ya en cada punto de control, 18, 20 puntos de control que he pasado, son 2 o 3 o 4 lechosas que tengo que dejar. Por ponértelo desde el punto de vista pequeño. Entonces vemos que no hay un incentivo en verdad para el productor para creer en esa ley. Ya eso genera desconfianza. Entonces, aquí lo que tiene que venir es donde el sector productivo pueda tener confianza con el gobierno y poder sacar adelante todos estos planes productivos. Pero no es por medio de papeles ni por medio de escritos, es con realidades que se tiene que hacer. Ah, está bien, me gustó la respuesta. Espero que usted también. Ya regresamos aquí para a ver qué nos trae Daniel en estos debates que son fundamentales para el país aquí en Suquicos. Daniel Castro con nosotros, candidato a la Asamblea Nacional por Unión y Progreso. Fíjate, cuando venías de Mérida para acá, te debiste haber tropezado las caravanas de venezolanos que a pie se están trasladando a la frontera. Eso me lo contó aquí Miguel Reyes, el secretario general de AD del Tache, me dijo que se los encontró. Gente que va porque no tiene ni platica para pagar un autobús. Porque además estaban en esos países, los maltrataron, no consiguieron perspectiva, regresaron, pero esto está peor. ¿Los viste? ¿Te encontraste con esa realidad? La semana pasada tuve que venir también a Caracas a cumplir algunos compromisos y no fue que lo vi, me tocó pasar por un hecho en el cual venían en una cola y cuando íbamos de regreso el carro se paró y la gente le cayó encima al carro para ver hasta dónde podían llegar. Se logró montar una familia, por bueno, las circunstancias de que uno también es humano, y nos dijo, me quedo ahí más adelante. Ah, pero ¿más adelante dónde? El carro dio. Cuando ya llevábamos un buen rato recorriendo, vamos para Cúcuta, que es lo más cerca que nos puede llevar. Entonces, ahí uno ve el desespero de la gente en esta situación de que, primeramente, si existe un sector del país que no va a salir a votar, no es porque se lo abrogue a un sector político que esté llamando a eso. Eso es totalmente falso. Si hay un sector político, si hay algún sector de la sociedad que no quiere salir a votar, es porque ha perdido credibilidad en los políticos, que es distinto a yo decir, si la gente no vota es por mí, es totalmente distinto. Entonces, aquí tiene que venir un proceso, y es lo que ha planteado el doctor Eduardo Fernández, que es un gobierno de unidad nacional. Este parlamento debe servir en su composición para ir buscando los mecanismos, para lograr un acuerdo de transición que le permita al país echar para adelante. Porque aquí hay algo importante que mencionar. Hay sectores del oficialismo que son jóvenes y están viendo, porque uno de los errores de la oposición ha sido no reconocer al PSUV como una fuerza política. El PSUV es una fuerza política. Así es. Existe. Existe. Entonces, con el 10-15% que pueda representar ese sector, no lo tiene ningún otro partido político de oposición. Entonces, ¿qué es lo que viene aquí? En buscar los acuerdos. Acuerdos no es que voy a ir a entregar dinero ni voy a entregar el país, buscar acuerdos en donde se consiga y se permita la continuidad política, pero por medio de un hecho que permita al país
la conformación de un gobierno para poder salir adelante, para poder acceder al mercado financiero internacional, empezar a solventar muchas dificultades. Y eso es lo que tenemos que empezar a hacer desde este Parlamento Nacional y debe ser la propuesta principal, empezar a buscar los mecanismos. Y si el Parlamento en cierto modo queda en una mayoría del lado del PSUV, no lo veo mal, porque de todos modos eso permitiría que exista un equilibrio para poder afinar eso que sería la conformación de un gobierno de salida y un gobierno entrante por un acuerdo nacional. Bueno, ven un observador internacional, cualquier persona de Venezuela, y ve las encuestas y dice, bueno, el 80% está en contra del gobierno, 94% no se siente feliz. Y dice, bueno, ¿y por qué con esto no le gana? No, es que hay un fraude, es que hay una cosa. Ah, pero usted no está diciendo que se trata de un gobierno autoritario. Los gobiernos autoritarios hacen todo para que usted no vote. Eso es característico de ese comportamiento. Más bien, usted pide condiciones, se las quito y se las... Entonces hay que luchar por las condiciones, pelear las condiciones. Y ahí está Bielorrusia, un gobierno que iba a hacer trampas de sí por todas. Ya las había hecho. Y agarró y puso además, se puso 80%, le puso 20% a la oposición. ¿Y qué pasó en Bielorrusia? Se prendió un lío y todo el mundo se enteró de lo que estaba pasando y eso es un país que está en ebullición. Pero aquí se desprecia eso por unos comportamientos fuera de la lógica de la política. Desde 1958 hasta nuestros días no ha habido un solo intentona de golpe de Estado triunfante, ni Chávez ni Carmona. De manera que fracturas en las Fuerzas Armadas que sean exitosas es difícil. Si uno ve, porque la Fuerza Armada al final está en su diseño, le rinde cuenta al comandante en jefe que es el presidente. Pero luego, en los estudios sobre resolución de conflictos en el mundo, el 93% han sido resueltos por vía de la negociación. En los estudios sobre abstención en el mundo, 97% de los partidos que han llamado a abstención han perdido. Ha sido un retroceso. Pero ninguno de esos argumentos funciona porque están alimentados del troncismo, de esa derecha elemental que ve comunismo en todos lados, que no distingue diversidad. Fíjate, el Papa es comunista. Al ver Montaner, ¿cómo que se llama? El escritor cubano, ahorita te digo el nombre, que toda la época, toda la historia la hemos conocido como un hombre enfrentando la dictadura de los Castro, ahora es comunista porque no le gusta a Trump. Entonces se ha impuesto una realidad en la cual vamos a la antipolítica. Entonces la política al final termina imponiéndose porque si no, no hay salida. Entonces hay que dar estos debates. Bueno, hasta Chávez lo entendió. Después de un golpe Así de Estado, es. entendió que ese no era el mecanismo y se tuvo que ir por lo electoral. Y eso es lo que tenemos que ir a buscar desde el Parlamento. Que el oficialismo entienda ese sector de que en un acuerdo de transición ellos son los ganadores. Porque la continuidad política que puedan tener les garantizaría en 2, 3, 4, N periodos que pudieran volver a asumir la presidencia y jugar a esa alternabilidad del poder que se debe jugar en política. Entonces, ¿pero qué es lo que sucede? Ese sector que está llamando a no votar, primero, generó falsas expectativas. Y esas falsas expectativas es lo que nos ha llevado a esta ruda situación. A esta división. Exactamente, porque las sanciones deberían servir como un mecanismo de negociación para tú ir buscando mejores condiciones a medida de que vaya transcurriendo y poder buscar beneficios para la gente, que es el fin de la política, buscar los beneficios para la sociedad. Entonces, pero te estás trancando y que cuando tú tienes al adversario en contra de la pared, arrinconado, es cuando es más peligroso y es donde empieza a disparar y a golpear. Sí, por eso es que existen los mediadores que llegan, mira, vale, suelta la pistola. Cálmate. Cálmate, mira, tienes una familia, tienes hijos. Entonces, eso es lo que tiene que llegar a este momento. Porque de por sí, el régimen no está en su mejor momento, está muy golpeado, está en una situación de dificultad, porque tiene todos los consejos legislativos y todas las cámaras municipales del país, que es su contacto más cercano con el pueblo, y en vez de estar legislando y trabajando para la gente, están metidos en las bombas de la gasolina, buscando el fifirisnay. Entonces, ellos también están en una dificultad. Las VH, todos estos cuerpos rojos que crearon en las comunidades no le están respondiendo, sencillamente porque aquí en estos momentos la falta de agua, de luz, de gas, de combustible, de comida, de medicamentos, no distingue color político. Escuchaba un video en las redes que explicaban la falta de agua en Caracas. La falta de agua en Caracas no es porque no haya agua, sino que las plantas
las salidas que se le buscaron para nutrir desde Carabobo, Aragua, de otros estados para llevar agua a Caracas, muchas de ellas no funcionan porque no tienen luz, se va la luz, requieren mucha energía y no hay cómo dársela. Entonces, es un problema cíclico. La electricidad no funciona porque no hay real para invertirle en los transformadores y para las líneas y mejorar todo el sistema. Y eso influye para que las empresas que tienen capacidad productiva mucho mayor de la que están exponiendo ahorita, tiene también que ver mucho con el problema de la luz, el transporte, todo. Entonces, el país está detenido por falta de ingresos. No hay capacidad de respuesta. No hay capacidad, y entonces la política, los radicales, lo que andan es pendientes a ver cómo hundimos más el país para que tengan menos recursos y la gente viva peor. Eso es para loco. No te vas a perdonar. Ah, sí. Pero es una idea. Por eso es que la gente, las mayorías, rechazan la política. Dicen, no, pero esa gente no se preocupa por mí, solo que están pendientes de ellos llegar al poder para hacer lo mismo, porque además la oposición, los sectores radicales, están acusados de corrupción también. Ellos dicen, alacranes, pero resulta que ellos también tienen acusaciones, los mismos sectores radicales. Patricia Poleo diciendo que los grupos que respaldan a Guaidó se roban hasta los ceniceros, que Vecchio, Carlos, Alberto Franceschi acusaba a Vecchio de todas las cosas horribles que se pueden hacer. Entonces estamos en un mundo, en una realidad donde todo es confuso, hay una enorme desconfianza, es un todos contra todos, y no hay quien pueda ponerle, chico, un paraguas a eso y decir, bueno, chico, vamos a pensar en la gente, vamos a pensar en el país, vamos a pensar en el corte, y ya regresamos con el corte. Aquí Daniel Castro con nosotros, secretario, vicepresidente, momentico, de Unión y Progreso. ¿Cómo ves tú esta locura, esto todo contra todo, donde nada se hace porque eso ayuda al adversario o al enemigo? O sea, ¿te acuerdas lo de la CAF? Que la CAF quiere meterle unos reales a la electricidad. Bueno, yo no le voy a dar real a Maduro porque Maduro es mi enemigo. Y Maduro piensa igual, no, esta gente nada, ni agua porque son mis enemigos. Entonces el país está entre enemigos, los venezolanos todos somos enemigos. Bueno, pero en la historia de la humanidad, y esa ha sido una recomendación que han hecho los expertos en transiciones como Enrique Cardoso, Mariana Alwin, para poder lograr los cambios no podemos ni abandonar la vía electoral, ni podemos confiar el 100% de la ayuda internacional porque no es determinante para las transiciones en el mundo. Entonces, aquí tenemos que llegar a un gran acuerdo. En las transiciones, ningún sector termina aplastando al otro por completo. Eso es totalmente falso. Aquí tiene que venir un entendimiento en el cual podamos buscar puntos de acuerdo, pero para hacer los puntos de acuerdo, ¿qué es lo que sucede? Para yo reunirme contigo no necesito 40 cámaras al frente. Tenemos que buscar los momentos apropiados, ¿verdad? Para buscar que tú y yo podamos conseguir algo en beneficio de la sociedad, que era lo que estamos hablando en el segmento anterior. Ahora bien, algo que nos une a todo el sector de la oposición es que tenemos que buscar las mejores condiciones para el proceso electoral. Desde Unión para el Progreso hemos estado permanentemente en denuncias, informándole al CNE, primero el ventajismo del PSUV. Eso no se ha acabado en este proceso electoral, eso es real. Los recursos del Estado colocados en favor de la campaña. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En mi caso, he formalizado dos denuncias ante el CNE del Estado de Mérida, que después formalicé la semana pasada aquí en Caracas ante el Ministerio Público una denuncia al director del CNE de Mérida. ¿Por qué no dan respuesta? Ahora, pero ¿cómo logro más? Estando adentro del juego y peleando por esas condiciones o por fuera sencillamente alejándome. ¿Qué nos ha dejado la abstención? No nos ha dejado absolutamente nada. Vamos a seguir pegándonos con la piedra, eso le queda al ciudadano reflexionarlo. Porque sencillamente, si aquí vota ese 80%, hermano, aquí no hay fuerza que nos pare. Y no hay trampa. Y no hay ventajismo que valga porque es la voluntad del pueblo que se va a expresar por medio del voto. Y ya hay reflejo de eso en el mundo. En el caso, por lo menos, de nosotros, de Unión para el Progreso, hemos levantado una fuerza política de abajo hacia arriba. Y por medio de la Dirección Nacional, hemos planteado de que una de las fuerzas políticas que hay que conquistar y en esos grandes acuerdos nacionales se ha vulnerado es la representación de las organizaciones políticas regionales.
Fíjate, en el caso de Mérida, aparte de que hicimos una alianza de 6 factores políticos, entre eso el MAS, NUVIPA, UPP 89 y ProCiudadanos, que son partidos nacionales, involucramos un partido regional, que es el Partido Merideño Independiente. Es decir, estamos siendo cónsonos con nuestro discurso de que no estamos vulnerando primero los acuerdos que se hacen desde las regiones, porque el centralismo político ha hecho mucho daño, que es lo que se define en la capital y lo que se define en la capital y ya. Entonces, cuando tú no le vulneras el derecho de participación a la gente, cuando las personas lo que logran representar en sus estados es lo que van a llevar en cada uno de los procesos electorales y no hay ese argumento inquisidor de que no es así porque lo definimos es centralmente, eso permite ganar mucho espacio y genera confianza en el dirigente político que ha sido el más golpeado, el dirigente de las parroquias, el dirigente municipal. Entonces, eso nos ha llevado a conquistar nuevos espacios y que estamos ganando terreno como una alternativa política real en estos momentos. Otra cosa que ha sido una realidad en el Estado de Mérida es que he llamado a un debate público al denominado protector del Estado, Jason Guzmán. Le he dicho que vayamos públicamente y presentemos lo que él ha hecho durante tanto tiempo como protector del Estado. Puede usted, Kiko, ir a ver las condiciones en las que está Mérida. Inclusive, me disculpo con nuestra selección nacional vino tinto, todo lo que tuvieron que ocurrir en esa precariedad de servicios públicos y de todas las circunstancias que está pasando el Estado de Mérida. Pero él fue y se presentó en el Estadio Mérida a hacer el protocolo inaugural del juego. ¿Cómo tú pretendes, siendo candidato, porque tú tienes que alejarte, según las normas de la Contraloría de la República, alejarte del cargo para poder ser candidato? Yo era miembro del gabinete de la gobernación del Estado de Mérida, era mi cargo de confianza del gobernador. Para ser candidato tuve que retirarme, cumplir los pasos. Ah, no, él sigue siendo protector y sigue siendo candidato. Yo le digo a usted, señor Jason Guzmán, y se lo repito, el día que quiera, a la hora que quiera y en el sitio que quiera, yo me haré presente para que debatamos lo que usted representa como candidato de Maduro y lo que represento como candidato de un factor democrático. Pero fíjate que tú narras como mientras la oposición se debate en cero o no cero, votar o no votar, como si ese fuese el dilema. Bueno, al gobierno no le para nada, pero se prepara, hace todo lo posible por competir en las elecciones y ganarlas. No solo se lleva por medio el CNE y el ordenamiento legal que le pone freno a los abusos. No, es de todo. Hacen estructuras casa por casa, quién es oposición, quién no, garantízame esto. Porque el gobierno tiene claro que los votos son los que deciden las elecciones. Y, por supuesto, juega a que los otros no voten. Porque la única manera de tú ganar una elección que tiene el 80% del país en contra es que no voten. Claro. Pero la oposición, que sabe que lo están haciendo adrede, que todos se lo hacen adrede, caen en los jueguitos esos permanentemente. Pero es que es fácil para Maduro. Convoqué al juego, llegamos a la final de la Champions y el adversario no se presentó en el juego. ¿Qué papá? Ya gané. Entonces se la vamos a dejar fácil. Que él siga ganando, conquistando espacios y nosotros, mientras tanto, atrincherándonos en un camino que no tiene sentido ni futuro. Tenemos ya varios años apostando a algo que no ha dado resultados. Sencillamente la situación de Venezuela en los últimos años se ha ido agravando más. Tenemos que ir a buscar los mecanismos, tenemos que regresar a hacer política y dejar la antipolítica a un lado. Es lo único que nos puede garantizar de que podamos sacar a Venezuela adelante, que sigamos juntos por esa Venezuela que tanto necesitamos. Fíjate que yo vengo diciendo que hay que moverse hacia los sectores populares, hacia las mayorías, porque son no solo las que están más desvalidas, sino que además no tienen quien las defienda. En un momento fue AD, otro momento fue Chávez, pero ahorita ya no le llegan las misiones, las ayudas. Llegan, pero en unas cantidades que, caramba, como está la inflación, pues son poco significativas. Pero en todo caso, las grandes mayorías, que son las que las encuestas dicen que tienen propensión a votar, necesitan discursos que las tomen en cuenta, que las prioricen, que las hagan sentir que valen, que su voto, su participación, su voz es importante, que allí hay que moverse. Pero tú dices eso, este es comunista, pues está hablando de los pobres, todo el que aquí habla de pobres. Fíjate que Fede Cámara está diciendo que hay que producir más para generar más riqueza, para repartirla mejor, para que la gente tenga más sueldo. Fede Cámara, y sin embargo hay un sector comunista. El Papa es comunista, la conferencia episcopal es comunista. ¿Y todo el que habla de los pobres es comunista? No. Los socialcristianos, la socialdemocracia en Venezuela han tenido discursos populares. Luis Herrera era más popular que Luis Herrera.
Bueno, aquí hay algo que hay que decir y que la mayoría de la dirigencia política tiene miedo de decirlo, pero aquí hay que regresar a privatizar muchos sectores que hoy se encuentran en el sector público para que puedan tener un arranque Ajá, ¿estás de acuerdo con el gobierno? y una inversión necesaria para poder salir adelante. Pero hay que generar confianza en el sector productivo y eso tenemos que llegar a ir a ser los parlamentarios que vamos a llegar a la Asamblea ¿Tú te Nacional. imaginas? Pero fíjate, el gobierno dice que la nueva ley antibloqueo no puede ser discutida por el Parlamento. Y yo digo, ¿será que le tienen desconfianza a la Y ya victoria? tiene objeciones dentro de los mismos constituyentistas. De eso vamos a hablar, a eso me voy a referir. Resulta que ahora ha aparecido un chavismo que tiene rasgo democrático. Las protestas que hubo en Yaracuy, estas crisis que hay internas, las divisiones, la segmentación que hay dentro del gobierno, el debate alrededor de la ley de contenido, los constituyentistas que reclamaron democracia. Hay unas señales de que el país se está moviendo y sin embargo hay gente que ¡comunista! Ya vamos, usted también es comunista. Mentira, mentira, mentira. Ya regresamos. Seguimos con Andrés Castro, que estamos discutiendo estos asuntos. Fíjate, esa gente que votó por Chávez, 60%, eran adecos y copellanos en su época. Frustrados, buscaron una alternativa. Pero tenían la cultura de la democracia adentro. Y Chávez convocaba numerosas elecciones de manera de que él se cuidaba que no lo atacaran de autoritario y cosas de esas, como le habían hecho a los cubanos y a los otros procesos revolucionarios. Una cosa bien pensada, porque los otros también piensan. Pero lo que estamos viendo es que esas bases impregnadas de años de historia democrática están reclamando esa ley de contenido. Tiene muchos aspectos, como el que tú acabas de señalar, esa ley de antibloqueo, que hubiesen sido posible discutirlas con el país y lograr muchos consensos alrededor de temas importantes, devolverle las industrias a quienes las tenían funcionando, acabar con la estatización y la confiscación y la invasión, darle seguridad jurídica al país. Pero ¿cómo se hace? No se le consulta ni siquiera el chavismo, y menos a la oposición, y no se da margen, porque la ley está por encima de todas las leyes, no hay derecho a nada, a cuestionar, porque además tiene una mordaza puesta alrededor de él. La manera en que se hacen las cosas, lo que al final de cuentas uno reclama, dice, Montico, pero la gente necesita saber de qué se trata, porque todo el mundo tiene que ser visto como enemigo, porque hay unos factores que desconfían tanto de los otros, de la oposición, que terminan desconfiando del propio país. Bueno, aquí hay algo que es sumamente peligroso y los factores de oposición no han entendido. Hay un sector dentro del oficialismo que se está alejando de lo que representa Maduro y están generando ese trabajo en las comunidades, porque esas expresiones que se dieron en Yaracuy y en otros estados no se dio por la dirigencia opositora, hay que decirlo. Fueron expresiones voluntarias dirigidas por sectores disidentes del oficialismo. Si nosotros no logramos ponernos de acuerdo pronto, Kiko, aquí puede venir una mutación peor de lo que representa el gobierno en estos momentos, expresado en los sectores radicales del oficialismo que en estos momentos están alejados de lo que representa Nicolás Maduro. A eso hay que tenerle mucho cuidado. Ahora bien, aquí hay algo que es sumamente real. Cuando en el Parlamento, en el 2015, yo no recuerdo cuál fue el diputado, si lo recuerdas me ayuda, un diputado que dijo, bueno, aquí hay que activar todos los mecanismos que nos da la Constitución para poder combatir al régimen. Resulta que salió la propuesta del referéndum revocatorio por los amarillos, la enmienda por los blancos, la constituyente por los azules. Pero salieron, eso fue Henry Ramos. Salieron varias propuestas, pero como la propuesta X había sido convocada por tal y la Y por tal, entonces empezó la disputa entre los sectores de oposición para ver cuál era la que ganaba más terreno. Resulta que a la final llegó el momento y fue la del referéndum revocatorio la que ganó. Pero resulta que no se cumplieron con los lapsos, el gobierno vio esa masa de gente que se estaba expresando en el país y dijo, no, ya va, tú me diste los argumentos, yo suspendo el referéndum revocatorio. Ahora bien, ¿qué quiere decir esto? Cuando tú sales al ring, tú no sales solo a tirar ya, tú sales a lanzar ganchos, derecha, pero sales a lanzar muchos golpes. Si tú mantienes el escenario de la abstención, solamente le estás dando los argumentos al enemigo para que ya sepa cómo tú vas a actuar y cómo te vas a mover y cómo te vas a desempeñar, y yo sencillamente lo que tengo que hacer es bloquear. Tenemos que seguir activando mecanismos. La protesta es uno de ellos. Los venezolanos tienen que seguir manifestándose en las calles, levantando su voz y diciendo que están en descontento por todas las circunstancias de precariedad en las que la tiene el gobierno. Pero lo electoral no puede salir del terreno. Si tú abandonas lo electoral,
estás perdiendo una de las tantas herramientas que tienes para poder conquistar y capitalizar ese cambio que queremos en el país. Ahora, la campaña debería ser utilizada para contactar a la gente, a pesar de las dificultades de la pandemia y de movilización, la gasolina, etcétera. Pero siempre las campañas permiten que le llegue al elector. Y esa es una oportunidad para encontrarse con el elector y sus problemas, para conectar, para entender que hay que preocuparse por las mayorías, que hay que preocuparse por la gente, que el discurso de la solo política, del problema del poder no es lo único. La gente tiene necesidades y no le hace caso a esas salidas rápidas, como digo Ledesma, o sea, a los maestros. ¿Por qué vas a pedir aumento de sueldo si eso no es la solución es tumbar Maduro? Pero la gente no está pendiente de eso. Ay, no, yo lo que quiero es resolver mi vida. La elección da posibilidad para eso. Sí, claro, cómo no. Y ese ha sido un discurso errado que se ha llevado a la gente. O sea, hay que salir sencillamente cuando yo convoco y cuando yo lo autorizo. No, las expresiones se están dando voluntarias. Lo que se dio en los magisterios, los educadores pidiendo un aumento de salario, fue algo que nació como una iniciativa entre este gremio profesional. Pero inmediatamente, como se sabía que eso iba a tener un impacto político, entonces yo convoco también. Pero sencillamente no basta con convocar, hay que hacerse presente ahí, porque la gente necesita ver a sus dirigentes acompañándolo en tantas exigencias que hay. Entonces aquí viene una cuestión de que tú estás totalmente en lo acertado. Aquí hace falta el contacto del dirigente con el ciudadano de a pie, porque eso se rompió, no existe. Entonces, ¿qué mejor momento para tú colocar a los activistas, a los movilizadores en contacto con la gente si no es por medio de una elección? Intentamos una consulta el 16 de julio del 2017, no se llevó, no se cumplió el objetivo. Vamos a volvernos a pegar con la piedra. Bueno, yo no sé por qué a esa consulta todo el mundo le dio una interpretación distinta. Todo el mundo la agarró, como las preguntas eran, daban pie a eso, pero la gente fue a expresar Se expresó, ¿cómo no? su voto. Pero, Ahora, ¿qué opinas tú de la consulta que está planteando Guaidó? Que es una consulta, imagínate tú, si el CNE se duda de su capacidad de suministrar unos listados y una cosa, yo digo, ¿y estos de dónde van a sacar la data? ¿Quiénes son los que van a votar ahí? ¿Cómo será eso? Bueno, inclusive de mi parte apoyé el plebiscito en ese momento, en el 16 de julio del 2017. Salimos y nos manifestamos y nos expresamos. Pero ¿cuál es el error? Cuando tú le haces a la gente firmar algo y decir, con esto el gobierno sale ya. Y ahí es donde genera falsas expectativas. Y ahí es donde generas la resaca en la oposición y en toda la gente que representa en estos momentos estos sectores que queremos el cambio del país. Pero tú no puedes ir con el cortoplacismo, es ya, ahora sí. No había salido la cuestión de los derechos humanos, ya, listo, ya el gobierno cayó. Tú no vas a tumbar el gobierno diciendo a la gente, más bien lo que le estás generando es falsas expectativas a la población de que hay un ya. Para allá no hay nada, Kiko. Para allá lo que hay es asistir, conquistar espacios y seguir venciendo al régimen en el territorio electoral. Eso es lo único que tenemos y es lo que la gente tiene que entender. Mira, ya terminando. Mérida, a mí siempre me ha parecido un estado barato, porque en Mérida hay producción agrícola, tú consigues carne, las hortalizas que están en el páramo, o sea, es un estado productivo. Y se consiguen muchas cosas que aquí no se consiguen, pero me imagino que eso ya no es así. No, pues mi Mérida está bella y preciosa como Okay. siempre, pero lamentablemente no escapa a la realidad que vive el país. Primero, el sector agrícola y pecuario, sin combustible para mover los alimentos. La Universidad de los Andes en una situación precaria de la cual yo soy egresado. Los profesores sencillamente... la ULA es fundamental. Claro, recuerda que Mérida es una universidad que tiene una ciudad por dentro y sencillamente hay abandono masivo de las cátedras, ausencia de profesores, el saqueo que hay en la universidad la están desvalijando. Entonces, aquí sencillamente para poder cambiar eso, o nos ponemos de acuerdo y empezamos a entender cuál es el momento que vive el país, o seguimos apostando a salidas que sencillamente, porque pueden venir, nos van a llevar a una masacre entre nosotros mismos. Como vuelvo a repetir, Kiko, y es importante, la gota revienta a la piedra, no es por su fuerza, sino por su constancia. Tenemos que seguir siendo constantes y apostando a una mejor Venezuela. Gracias, Daniel. Gracias A todos ustedes. Recuerde, a las 5 y a las 10 de la noche, Kiko por Producción. Y puede ver los programas, todos los programas que nosotros hacemos. A los 2 o 3 días los colocamos. ¿Cómo se llama nuestro portal, señor Roger?
Kikosis TV, ahí los puede ver, o arroba Kikosis. Y de manera que los que no tienen, o tienen DirecTV, ahí ya no estamos presentes, lo pueden ver por ahí. O cualquier otra alternativa, ya sabes. Globovisión, Kikosis.